un avión soviético de hace 40 años, una bomba francesa de última generación y un cuartel del FSB ruso desaparecen en menos de 5 segundos. ¿Cómo logró Ucrania hacer lo imposible y convertir un viejo MiG-39 en un arma de precisión capaz de burlar al sistema antiaéreo más temido del planeta? Hoy te mostramos, paso a paso, cómo un ataque quirúrgico destruyó el corazón de la inteligencia rusa. Desde vuelos a ras del suelo hasta bombas guiadas por iPads, esta operación reescribe el manual de guerra moderna. Quédate hasta el final, porque al final entenderás por qué Rusia no lo vio venir. ¿Y qué significa esto para la guerra que viene? A las 5:45 de la mañana del 26 de mayo de 2025, un piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania se subió a la cabina de un caza MiG-29, que no tenía nada que hacer cargando el armamento que llevaba colgado bajo sus alas. Este avión, una reliquia soviética de más de 4 décadas, estaba a punto de protagonizar una de las misiones más arriesgadas y técnicamente improbables de toda la guerra: atacar con bombas guiadas por precisión francesa un cuartel general del FSB, la agencia de inteligencia más temida del Kremlin. La mezcla de sistemas era casi cómica: un avión de los años 80, bombas del siglo XXI, satélites GPS norteamericanos y software ucraniano, que apenas lograba que todo funcionara. Literalmente, con cables improvisados, adaptadores caseros y un iPad pegado con cinta al panel de instrumentos. La misión tenía todos los ingredientes del fracaso, no solo por la naturaleza del objetivo: una instalación clave del FSB en Belgorod, protegida por capas de defensa antiaérea, sino también por la ruta de aproximación. El piloto tendría que volar casi al ras del suelo para evitar los radares, luego ascender a más de 5.000 metros para lanzar las bombas, quedando totalmente expuesto por unos 20 segundos a los misiles del S-400. Era una locura. Y aún así, en la mente del piloto había una convicción clara: alguien tenía que demostrarle a Rusia que sus secretos ya no estaban a salvo. A las 5:58, los motores RD-33 del MiG-29 rugieron con fuerza, liberando 18.000 libras de empuje. El avión aceleró por la pista con un rugido gutural, arrastrando consigo una combinación de tecnologías que jamás debieron coexistir. En los primeros destellos del amanecer, esa mezcla improbable de piezas francesas, satélites americanos y pura determinación ucraniana se elevó hacia el cielo, rumbo directo al corazón del aparato de seguridad de Putin. Suscríbete ahora para no perderte más análisis como este. Lo que sigue es aún más impactante. A las 6:15, el MiG-29 surcaba los campos del este de Ucrania a apenas 50 metros de altitud, tan bajo que el calor de sus turbinas aplanaba cultivos y ahuyentaba aves en nubes caóticas. El vuelo era extenuante. Cada segundo requería correcciones con los mandos para esquivar cables, torres de celular y estructuras rurales, todo para mantenerse por debajo del radar. No era solo una prueba de habilidad, era una cuestión de supervivencia. Si el piloto subía unos metros de más, las baterías del S-400, que protegían la región fronteriza, lo detectarían en cuestión de segundos. Pero en ese nivel, la curvatura de la Tierra lo protegía. El horizonte del radar era de solo 25 kilómetros. Mientras se mantuviera bajo, rápido y preciso, era invisible. Pero la invisibilidad estaba por acabarse. En apenas 3 minutos, tendría que exponerse completamente. El objetivo estaba claro: un edificio gris, anodino, pero cargado de simbolismo: el cuartel general regional del FSB, en la ciudad de Golovo, a solo 5 kilómetros de la frontera. No era una base cualquiera. Era el mismo aparato de inteligencia que había intervenido en cientos de operaciones encubiertas contra Ucrania desde 2014. Atacarlo era golpear donde más dolía. Las bombas que llevaba bajo las alas eran la otra parte de la ecuación. 2 AASM Hammer francesas, diseñadas para ser lanzadas desde aviones occidentales como el Rafale o el Mirage, no desde un MiG-39 soviético. El problema era monumental. Los sistemas del MiG no entendían señales GPS, ni podían transmitir datos modernos de navegación a las bombas. Pero los ingenieros ucranianos, con creatividad de guerra, habían creado adaptadores y conexiones Frankenstein. Fabricaron soportes personalizados, instalaron antenas GPS en paneles improvisados y conectaron todo con cables externos. El sistema era tan artesanal que la interfaz de puntería era literalmente un iPad, adherido con cinta a la cabina, ejecutando software hecho en casa para traducir coordenadas en tiempo real. Ese iPad mostraba ahora un objetivo parpadeante, indicando que el momento del ascenso se acercaba. El piloto respiró hondo, se aferró al mando y tiró con fuerza. A las 6:22, el MiG-39 comenzó un ascenso brutal con un ángulo de 45 grados.
Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento mientras el altímetro se disparaba. 1000, 2000, 3000 metros. Todo el sistema de defensa aérea ruso en la región se encendió como un árbol de Navidad. El radar de control de tiro 92N6 del sistema S-400 lo estaba pintando con precisión quirúrgica, calculando velocidad, altitud, trayectoria. En cuestión de segundos, los misiles interceptores estarían en camino. Pero el piloto tenía algo a su favor. La sorpresa. Las baterías estaban entrenadas para interceptar misiles de crucero o formaciones de cazas, no ataques individuales con perfiles de vuelo suicidas. Esa brecha de lógica era su única ventana de oportunidad. A los 5000 metros, el indicador en el iPad cambió a verde. Estaba en el punto de lanzamiento óptimo. El piloto apretó el botón. 2 fuertes sacudidas sacudieron el avión mientras las bombas se liberaban. Sin perder tiempo, el piloto giró el avión boca abajo y ejecutó una maniobra evasiva digna de manual de combate de la Primera Guerra Mundial. El MiG descendía ahora a toda velocidad, curvando en el aire como una guadaña, alejándose del blanco antes de que los misiles enemigos pudieran atraparlo. Detrás, las bombas AASM habían encendido sus cohetes. Se desplazaban en línea recta, corrigiendo constantemente su rumbo con guiado GPS e inercial. Cada milisegundo, microajustes les permitían mantenerse en la trayectoria perfecta para impactar con una precisión quirúrgica. El tipo de lanzamiento que acababa de ejecutar, conocido como toss bombing, era una técnica antigua, desarrollada para soltar bombas nucleares sin tener que sobrevolar el blanco. Consistía en lanzar la bomba en un arco ascendente, dejando que la física hiciera el resto. Contra las defensas modernas, era casi suicida. Casi. 2 misiles 48N6 se dispararon desde la batería rusa, pero fue en vano. El MiG ya había regresado al nivel del terreno, maniobrando bruscamente mientras se alejaba. Los interceptores, diseñados para destruir aviones grandes a gran altura, no pudieron seguirlo a ras del suelo. Y en Golobo, el edificio del FSB estaba a segundos de desaparecer. Mientras los misiles 48N6 del S-400 cruzaban el cielo en una trayectoria fútil, las 2 bombas AASM Hammer continuaban su descenso casi vertical, invisibles para los sistemas de guía rusos. Desde el espacio, satélites GPS mantenían a cada bomba en línea recta hacia sus objetivos, pero incluso si esas señales hubieran sido bloqueadas, los sistemas inerciales internos habrían tomado el control, navegando únicamente con giroscopios y acelerómetros. Cada una de estas bombas no era simplemente un proyectil, sino una computadora de ataque autónoma. En pleno descenso, sus procesadores realizaban 50 ajustes por segundo, modificando las superficies de control traseras para compensar viento, presión atmosférica, ángulo de caída y movimiento del objetivo. A diferencia de bombas más primitivas, que simplemente caen hacia su blanco, la Hammer pilotaba su propio camino, girando, ajustando y acelerando, como si tuviera voluntad propia. Y lo más revolucionario estaba en su núcleo. Un cohete sólido integrado que le permitía mantenerse en vuelo propulsado durante 15 segundos. En ese tiempo, alcanzaba velocidades superiores a Mach 0.8, multiplicando su energía cinética y, por tanto, su capacidad de penetración. Esta tecnología, que Francia desarrolló tras experiencias reales en Afganistán y Malí, convirtió una simple bomba en un híbrido entre misil y proyectil, capaz de atravesar estructuras endurecidas o atacar desde ángulos inesperados. Mientras las defensas rusas todavía intentaban identificar si el peligro eran misiles o cazas, la realidad era más compleja. Estaban bajo ataque de un sistema que combinaba la agilidad de una bomba, la precisión de un misil y la autonomía de un dron. Y lo peor, no podían verlo venir hasta que ya era demasiado tarde. A las 6:27:03, la primera bomba Hammer impactó el techo del cuartel del FSB en Globo. Su espoleta de proximidad midió la distancia exacta al concreto y detonó una fracción de segundo después de atravesarlo. No fue una explosión superficial, sino una detonación interna, diseñada para maximizar daño dentro de estructuras cerradas. Un chorro de metal fundido, resultado del diseño de carga hueca, atravesó techos, columnas y pisos como si fueran papel mojado. El aire comprimido por la explosión generó una sobrepresión interna superior a 200 psi, suficiente para destruir los órganos internos de cualquier persona en un radio de varios metros sin siquiera tocarla. Las ondas de choque rebotaron entre muros y techos, amplificando su fuerza. No fue un estallido, fue una implosión multiplicada por cada centímetro de concreto que las contuvo. Milésimas de segundo después, llegó la segunda bomba. Impactó a solo 20 metros del primer punto de entrada, pero esa diferencia fue clave. Apuntaba a las columnas maestras, las que sostenían la integridad estructural del edificio. La detonación actuó como un bisturí quirúrgico,
cortando las vigas verticales que aún permanecían en pie. En menos de 3 segundos, la ingeniería del edificio empezó a rendirse. La cuarta planta colapsó sobre la tercera. La quinta, sin soporte, se desplomó como un bloque de concreto suelto. En cadena, cada piso aplastó al siguiente, liberando toneladas de energía cinética. Lo que hace segundos era una estructura intacta. Ahora era una nube de polvo, fuego y fragmentos metálicos. Un colapso progresivo perfectamente calculado, nacido de una bomba pensada para hacer más que destruir, desmantelar. Cuando el polvo se asentó, el cuartel general del FSB en Globo ya no existía. No quedaba más que un cráter humeante, rodeado de restos calcinados de documentos clasificados, muebles pulverizados y lo que antes eran oficinas de contrainteligencia. Las cámaras de seguridad del edificio, algunas aún funcionando por baterías de respaldo, captaron imágenes borrosas de lo que parecía una detonación nuclear en miniatura. Esos vídeos nunca se filtrarán, pero sus consecuencias sí. A más de 500 kilómetros, en Moscú, analistas del GRU y oficiales del Kremlin observaron los primeros informes con incredulidad. ¿Cómo era posible que un MiG-29 de la era soviética, sin sigilo, sin velocidad supersónica y sin capacidad furtiva, hubiera penetrado la red más densa de defensa antiaérea del país y destruido uno de sus cuarteles de inteligencia más sensibles? La respuesta no era únicamente la bomba. Era la estrategia, el pensamiento, la adaptación. Ucrania no necesitaba tecnología de quinta generación para ganar esta batalla. Necesitaba creatividad, precisión y valentía. Y lo que ocurrió ese día en Globo fue un ejemplo perfecto de cómo, en la guerra moderna, una mente rápida puede derrotar a un sistema lento. Una táctica simple, una bomba lanzada en curva, una trayectoria inesperada, un ataque de precisión, resultó ser más efectiva que toda una doctrina de defensa basada en armamento pesado y sensores sofisticados. Los satélites captaron imágenes antes y después del ataque. Donde antes se alzaba un edificio gris de 5 plantas, ahora había solo sombra y humo. Un silencio absoluto reemplazó al bullicio burocrático. El mensaje estaba entregado. Si te impresionó lo que acabas de ver, este fue solo el principio. En el próximo video, te mostraremos cómo Ucrania está integrando tecnología occidental en sistemas anticuados para cambiar el equilibrio de poder aéreo en Europa del Este. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este análisis con alguien que aún crea que la guerra se gana solo con más misiles. Porque como viste hoy, a veces, lo que realmente cambia la historia es una idea.